Hola Edgardo, bienvenido. Gracias, Jazz. Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos las experiencias que vamos a platicar de temas difíciles, vamos a decir, de estas cosas a las que nos enfrentamos. Pero bueno, antes de empezar ya de lleno, déjame presentarte a quien no lo conozca, es Edgar del Valle. Él es director de Oscar del Valle, que es una empresa muy importante de bienes inmuebles en el sur de la Ciudad de México, con muchísimos años de experiencia. Y la verdad es que además de ser licenciado en Derecho, que es algo muy importante, tiene una experiencia con trato con clientes y demasiadas cosas que ahora sí le pedí a Edgardo que nos comparta como esos casos difíciles, porque pues sí sabemos que hay casos más difíciles que otros, o otros que son muy sencillos, pero a mí me llamó mucho la atención una vez que estábamos platicando. No sé si te acuerdas, Edgardo, de una casa que te dieron en una calle muy difícil, que la calle estaba muy mala y a lo mejor la casa era buena o no, pero la ubicación era muy complicada. Y bueno, pues si nos platicas esa experiencia y cómo la resolviste, y también otras experiencias de esos casos que han sido muy complejos y cómo los has podido resolver. Pues muchas gracias, Jazz. Buenas tardes. Efectivamente, Oscar del Valle es una empresa que nace en 1952. En diciembre de este año cumpliremos 70 años, si Dios quiere. ¡Ay, felicidades! Así es, 70 años de haberse fundado la empresa. La empresa se funda como administradora de edificios de productos. Okay. Y posteriormente, bueno, pues, toma la compraventa de una forma preponderante como su función principal, aunque también hacemos desarrollos inmobiliarios. Fue una empresa muy importante también en la administración de condominios, pionera en la administración de condominios en México, y después dejó, y su fuerte es realmente compraventa de casas, terrenos, naves industriales, bodegas, departamentos, etcétera, que se llama comúnmente como el corretaje de bienes raíces. Al caso que te referías, lo recuerdo muy bien porque hace poquito lo platicamos. Sí. Era un propietario preocupado por si se vendía su casa. Era una casa, muy buena casa, con muy buenos acabados, un proyecto funcional, pero una calle nefasta, una calle terriblemente nefasta. Y hay un dicho muy sabio que dice que en los bienes raíces te tienes que fijar en tres cosas esenciales: ubicación, ubicación y ubicación. Y el propietario, que era un vicepresidente de unos laboratorios transnacionales muy importantes, estaba preocupado porque sabía que su casa no tenía esas tres cosas: ubicación, ubicación y ubicación. Sí. Entonces, platicando en la sala de su casa, me dijo: oye, ¿y se venderá o no se venderá? Porque pues yo compré el terreno, construí la casa, le fui metiendo dinero, y de repente veo que tengo una casa muy costosa, pero no sé si tenga valor, porque hay una gran diferencia entre valor, costo y precio, que luego podríamos hablar de ello. Sí. Le dije: acompáñame tantito. Salimos a la puerta. Le dije: ¿cuántos metros tiene esta calle de largo? Pues calculamos, o lo que alcanza a ver, pues tendrá 1,5 kilómetros. Pues ponle tú que tenga 1 kilómetro, 1,2 kilómetros. ¿Cuántas casas crees que haya de las dos aceras? Pues no sé, calculamos unas 70, 80 casas, ok. Pues ya hubo más de 80 compradores que compraron en esta calle que es mala. Entonces, nuestra labor como vendedores es precisamente suplir las carencias que tiene toda propiedad, no hay propiedad perfecta, suplirlas con otras cosas, resaltando las cosas buenas. Cierto es que la ubicación es trascendental, pero no es lo único. Entonces, un vendedor profesional debe de conocer a fondo la propiedad, conocer a fondo a su cliente vendedor, conocer a fondo a su prospecto comprador. Y digo prospecto porque se convierte en cliente en el momento en que compra. Sí. Antes es un prospecto. Pero es uno de los casos de la labor de venta, que es una parte de todo el proceso que implica llevar a cabo una compraventa. La propiedad, la demostración de una propiedad, ¿no? Uh-huh. Es uno de los, el caso al que te referías. Sí. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿por qué era mala la calle? ¿Qué tenía la calle? La calle tenía enfrente la entrada y salida de un colegio
Era en una zona residencial de primera, pero en esa zona residencial de primera pusieron en los 70s una escuela, digamos, de clase media, una escuela de gobierno muy grande, un bachillerato muy grande de gobierno, y la casa estaba prácticamente enfrente de la entrada vehicular. Y todo el alumnado pasaba y entraba por ahí. Entonces, quien va a comprar una casa de un precio elevado, ¿verdad?, una casa costosa, lujosa, en una mala calle, pues evidentemente prefiere irse a una calle buena. Pero entonces ahí es donde tú tienes que hacer el balance adecuado de valor, ¿no?, del verdadero valor de la propiedad. Y entonces ahí me imagino que habrá bajado un poco el valor de la propiedad. En función al costo, sí, porque ¿qué es costo y qué es valor y qué es precio? Siempre he dicho yo, precio es aquel en que el propietario etiqueta, le pone una etiqueta, es el precio, ¿no? Vas al Palacio de Hierro, vas a cualquier tienda departamental, tiene un precio en la etiqueta, ese es precio, lo que le pones. Costo, lo que me cuesta a mí construir una propiedad. ¿Cuál es mi costo? Terreno más construcción. Y valor, lo que el público está dispuesto a pagar por un determinado bien, de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Y eso es realmente lo que valen las cosas. De nada me sirve en mi costo puede ser muy alto, pero si construyo en una mala calle, en una mala ubicación, en una mala zona, hablando de residencias, de casas residenciales, pues su valor va a ser inferior a su costo. Y hay veces que el valor es muy superior al costo porque elegí una buena calle, hice un proyecto funcional, bien balanceado en sus áreas, digamos, de esparcimiento social, de social informal, habitacional y de servicios. La tengo bien balanceada, en una buena ubicación, una construcción de tamaño acorde al terreno, o sea, me fijo en todo. Entonces, mi costo puede ser X y la puedo vender en X más Y. ¿Y cómo haces para manejar esto al propietario? Porque, por ejemplo, sigamos con este tema de esta casa, porque normalmente el propietario tiene un valor más alto en mente de lo que le proponemos, ¿no? Y luego de eso viene la negociación, pero entonces siempre quieren más alto. Y si le aunas que tiene algo real para no tener ese valor, ¿cómo lo manejas? Yo diría, queremos, porque todos somos propietarios y todos creemos que nuestros bienes valen más que el del vecino, que nuestra propiedad es mejor que la del vecino. Todos. Incluyendo los profesionales inmobiliarios, incluyendo los profesionales inmobiliarios, pensamos que nuestra propiedad es mejor que otras. Bien, bueno, pues es ahí donde entra la labor de un buen asesor, y yo digo un buen agente inmobiliario. Lamentablemente, yo una vez te lo comentaba en una entrevista, que lamentablemente al nombre vendedor, agente, lo menosprecian el nombre, lo ven como peyorativo, y ahora es muy pomposo decir el consultor, el asesor. El verdadero agente inmobiliario es un verdadero asesor y es un agente además. El agente de bolsa, el agente de seguros. Bien, ahí es donde entran las características de un buen vendedor, de un buen agente inmobiliario. Un buen agente inmobiliario no nace, se hace. Cierto es que naces con ciertas cualidades o características proclives a un desempeño correcto de las relaciones públicas y de las ventas, pero tienes que irlas perfeccionando aplicando diversas técnicas. El vendedor primero es un conductor de voluntades, conduce la voluntad. Segundo, es un seductor, persuade y convence. Entonces, tú tienes que convencer a tu cliente de qué es lo que le conviene. Los vendedores, a través del tiempo, a través del estudio, de la práctica, y hago énfasis en el estudio porque hay muchos tratados de ventas, hay muchos cursos de ventas, psicología de ventas. El vendedor no nomás es que hablar mucho no, el vendedor tiene que tener sustento, que estoy vendiendo bien cimentado, ¿no? Ya sean servicios, productos, o sea, servicios o bienes. Entonces, conduces al cliente, pero no puedes abusar de eso que has aprendido, porque puedes conducir a un cliente equivocadamente
o puedes persuadirlo de comprar algo que no le convenga, o que se endeude más allá de sus capacidades. Sí. Es muy fácil, es muy común que un vendedor con esa capacidad, ese don de gentes que va desarrollando el agente inmobiliario, ese convencimiento, le haga ver al cliente que le saca un crédito, se lo puede sacar, que va a vender su otra propiedad en determinado tiempo y lo acaba ahorcando. Entonces, en eso el vendedor tiene que ser muy responsable, muy serio. Sí, totalmente. Y es conocimiento de todo, ¿no? O sea, no nada más es ir a dar un análisis de mercado y decir, bueno, la calle es fea y ya, ¿no? Sino hay muchas cosas que intervienen. Sí, para determinar el valor de un bien inmueble influyen muchas cosas, ¿no? O sea, varios valores, el valor físico, el costo, el valor por rentabilidad y en el de terrenos propios para desarrollar, el valor residual. Pero en el valor comercial, que tenemos primero que conocer estos 3 o 4 valores que acabo de mencionar, tenemos que calificar varias otras cosas. La ubicación, tenemos que calificar la calidad del proyecto, si es un proyecto funcional o no funcional, si es un proyecto, como comentaba hace ratito, bien balanceado o no, si los acabados están actuales, vigentes o no, si la propiedad tiene un muy buen proyecto, es un proyecto muy bueno, muy cómodo y solamente hay que renovar acabados, no remodelar, no cambiarle el modelo a la propiedad, sino nada más una renovación total de acabados, aunque la propiedad pueda tener 40 o 45 años, a lo mejor el proyecto sigue siendo funcional y nada más renuevo acabados y hago algunas adecuaciones. Entonces, cuando yo entré a trabajar en bienes raíces, en los manuales de evaluación se decía que por cada década un bien inmueble, la construcción de un bien inmueble se demeritaba en un 25%. De tal suerte que al cumplir 40 años la propiedad, ya no valía nada la construcción. Yo no comparto ese criterio, porque hay casas que a lo mejor pueden tener 15 años y la construcción no valer nada. Y hay casas que pueden tener 50 años y la construcción toda puede tener un valor determinado. A lo mejor la obra negra es muy buena y todavía es funcional, como decía hace rato, y se puede adecuar a las actuales necesidades. Entonces, eso es lo que tiene que ver para un avalúo. Un avalúo, la gente dice, es muy sencillo. Te debe haber tocado en 1000 ocasiones, en cenas, en comidas. Oye, a ver, a ojo de buen cubero, ¿cuánto vale mi casa? Pues yo les contesto, y es como si vas al médico, a un médico una vez también, que era médico y me lo preguntó, amigo mío, muy amigo mío. Me dijo, oye, a ver, a ojo de buen cubero, ¿cuánto crees que valga mi casa? Le digo, a ojo de buen cubero, ¿qué tengo en el corazón? Era cardiólogo. ¿Se te acuerdas? Le dije, lo mismo sucede, es un patrimonio importante y no te puedo dar un valor sobre las rodillas. Tengo que hacer un análisis del mercado. Y hacer un análisis del mercado que implica, pues, conocer qué hay a la venta y qué se ha vendido. Porque la gente le puede poner el valor que quiera a su propiedad. Lo importante es en cuánto la va a vender. Y nosotros hemos vivido eso, tú lo has vivido y lo hemos vivido todos los inmobiliarios, que sales a la venta en un valor determinado y siempre o en muchos casos se vende en un valor inferior. Pero esos valores en los que se realizaron las operaciones no los conoce el público. El público únicamente conoce lo que el vecino, fulano de tal o perengano de tal, está vendiendo su casa. Y va a decir, mi casa es mejor, porque la de él no tiene el jardín que la mía, porque la de él no tiene el estudio que yo le metí acabados, yo le metí esto, yo le metí aquello. No, en cuánto se va a vender, él puede pedir lo que quiera. Yo puedo salir ahorita y pedir por mi coche 200,000 pesos. Y no hay nadie que me dé más de 100,000. Mi coche vale 100,000 pesos. Por más que yo le haya puesto un estéreo nuevo, un volante nuevo, tenga llantas nuevas, eso a lo mejor no me lo va a pagar el público. A lo mejor ayuda a que se venda más rápido, pero no le va a dar más valor al coche. Va a ayudar a que su realización de la venta sea más rápida. Y lo mismo sucede con los bienes inmuebles. Los bienes raíces forman parte importantísima en la gente normal del patrimonio de una familia, de una empresa o de una persona. Forman parte importantísima. Entonces no podemos jugar en dar valores aventurados. Yo creo que tu casa puede valer, no. Tu casa, a mi juicio, tiene este valor y estos son los fundamentos. Fíjate que ese es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que cuando empieza uno como asesor inmobiliario, pero muchos lo mantienen siempre, ¿no? Lo que es muy importante es tener exclusivas o tener
tener propiedades a la venta. Pero lo que es también muy difícil de manejar es a los propietarios con todos estos factores que acabas de mencionar. Entonces, no sé, una de las objeciones muy comunes es justo lo que también decías, que tiene unos acabados de superlujo y entonces tiene que valer más porque el acabado es de superlujo. Entonces, ¿cómo le puede uno hacer para el propietario, para decirle al propietario, pues no importa que tengas mármol y oro en las llaves de los baños? Si el público te lo va a pagar o no te lo va a pagar. A lo mejor sí te lo pagas si es una casa en donde valgan esos acabados. Pero si es en una casa donde esos acabados no valgan, si la zona no lo amerita, no te los van a pagar. Entonces tú se los pusiste por gusto, ¿no? Sí. Es como un coche, digamos, de nivel medio, le metes exageradamente lujo al coche, no te lo van a pagar. Sí, eso es lo que tenemos que hacer consciente al propietario. Al propietario. Entonces, por eso el propietario tiene que saber que está sentado frente a un verdadero profesional inmobiliario. Sí. Sí. Muchas veces hay propietarios que me dicen, es que mi casa vale tanto. Le dije, a ver, tú estás viniendo conmigo porque confiaste en nosotros. Bueno, y pongo este ejemplo, es como si vas al banco con el gerente de la sucursal donde te manejas tu dinero o el lugar donde tienes tus inversiones y le dices, oye, quiero sacar todo el dinero de mis inversiones y yo creo que tengo tantos millones de pesos. Pues no, señor, usted tiene tanto. No, es que yo creo, es lo que usted cree, pero aquí están los hechos, aquí está lo que se ha depositado. Sí, es una buena analogía. Entonces, sí, y eso les cae a los propietarios. Sí. Pero uno tiene que ir poco a poco, llevándolos de la mano, porque cuando se trata de la casa habitación, no así de unas oficinas, o no así de una nave industrial, o no así de un terreno para desarrollar, pero de la casa habitación, que es la sede del hogar de una familia, entran muchos sentimientos. Sí. El trato es totalmente distinto. Sí. Entran muchos sentimientos. ¿Por qué? Porque es la casa que me costó muchísimo trabajo construirla, que me hipotequé por 10 años, que me costó mucho trabajo conservarla, porque no nomás es construirla, pagarla, sino conservarla, no perderla. Aquí a lo mejor hubo las pedidas de mis hijas, aquí a lo mejor hubo bodas, aquí a lo mejor hubo primeras comuniones, eventos muy importantes de la familia. Entonces, le meten el sentimiento. O cosas que a ellos les funcionan muy bien del determinado proyecto, pero que a otra persona no le interesan. Sí. No les sirven para nada. Sí, ¿no? sí, no. Exacto. Por ejemplo, a mí una vez, hace muchos años, me decía una señora, es que tengo oratorio, sí señora, pero a la mayoría de la gente, la verdad, no le llama la atención tener oratorio o no. Entonces, si usted quiere vender el oratorio, el universo de compradores se va a reducir así. Sí. Porque el oratorio, qué bonito que tenga usted oratorio, pero cualquiera puede orar en cualquier lugar. Sí. Quienes oran. Entonces, el oratorio no le da más valor. Oye, y ella creía que le daba más valor a su casa. Sí, qué interesante esto, porque hablando de las emociones y de todo lo que han vivido el propietario y de todo lo que se tiene que deshacer al vender su propiedad, o sea, llega a tal punto a veces en que escogen a quién va a comprar la casa. O sea, casi escogen a quien no destruye un oratorio, o a quien, a mí me tocó una vez alguien que compró una casa con un árbol en medio, y cuando la compró, el vendedor le dijo, pero por favor, este árbol lo sembré y aquí tiene que quedar y todo. Y le dijo, sí, aquí va a quedar, pero pues lo quitó y compró la casa y lo quitó, ¿no? Pero a lo que voy es que llegan al punto de que el comprador tiene que seguir sus mismas tradiciones casi, ¿no? Exactamente, y ese sentimiento. Yo quiero que sea una familia que pueda gozar la casa y disfrutarla como yo la disfruté con mis hijos. Sí, señora, no se preocupe. Realmente quien la va a comprar, pues ya decidirá lo que va a hacer con la casa o no va a hacer o no va a hacer con la casa. Sí. ¿Va a quitar la alberca o no la va a quitar? ¿Va a quitar el árbol o no lo va a quitar? Pero sí hay propietarios y eso es una cuestión meramente sentimental, pero no influye en la decisión de vender. Es una cosa sentimental. Yo no quisiera que hicieran esto, yo no quisiera que hicieran aquello, yo quisiera que fuera una familia acorde a la nuestra. Finalmente, la casa vale tanto, te lo están pagando, lo que hagan con la casa es problema del nuevo propietario. Sí. Y será todo su derecho el hacer o deshacer con esa propiedad lo que él quiera. Sí, exacto. Oye, y hablando también de estas cosas a las que nos enfrentamos con los propietarios, ¿no? Bueno, ya hablamos de emociones, ya hablamos de cuando están
en una calle que no es muy buena, o a lo mejor hay proyectos que no son muy funcionales, que se puede ser también cómo atacar el proyecto que no es funcional. Pero bueno, es hablar y ver la oferta y demanda y un poco el gusto de la gente, ¿no? O sea, de qué tanto gusta una casa de 3 niveles o prefieren una de un nivel y este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a funcionalidad. Pero hay algo que ahora tenemos que sumar a todas estas cosas a las que nos hemos enfrentado como asesores. Y es tanta información y el manejo de plataformas, de redes, de información tal cual, ¿no? Tú te metes a internet y buscas en cuánto está el metro cuadrado en tal zona, en tal colonia, tal, y que a final de cuentas son valores que quizás no sean tan fidedignos, tan exactos. Siento yo, a ver, ¿tú qué piensas? Que se está inflando también el precio del mercado porque habiendo, por ejemplo, una propiedad que se publica en varios portales o una propiedad que se publica 5 veces por diferentes inmobiliarias, hacen un universo en los portales o en toda la red, hacen un universo ficticio porque una misma casa se está publicando 5 veces y además en diferentes portales. Y los portales, siendo esta información como pues ya muy automatizada, muy tecnológica, hacen un promedio. Y resulta que el promedio está más alto. Entonces ya no es la emoción, ya no es la ubicación, sino que, oye, internet que no falla, porque así dices, ¿no? Internet que no falla, me dice que el metro cuadrado aquí está en tanto, entonces mi casa vale tanto. Entonces ya ahora es un factor más a lo que nos enfrentamos. Exactamente, a eso nos tenemos que enfrentar como el que se enfrenta a que mi primo que es arquitecto me dijo que mi casa valía muchísimo. Mira, los portales han hecho un daño gravísimo en ese aspecto porque se han atrevido en forma, yo diría, con falta de profesionalismo y de ética, a dar valores, porque ellos ni conocen las propiedades, ni saben de los valores y están dando el promedio aritmético de los valores en los que se publican las propiedades, no en los valores en que se venden. Y aún así, si publicaran los valores en que se venden, el promedio aritmético no necesariamente tiene que ser el valor por metro cuadrado de construcción o de terreno. Porque en construcción varía lo que decía, la calidad del proyecto, la calidad de los acabados, la ubicación. Entonces ellos hacen un promedio, entonces oye, pues está en 50,000 pesos el metro cuadrado. Pero además los portales no te están diciendo el 50,000 pesos por metro cuadrado de qué. Si tú te fijas, los portales nomás dicen promedio por metro cuadrado 50,000 pesos. ¿Pero de qué? Sí, sí, sí. Entonces ya entiendes tú que es la suma de terreno y construcción. Pero ¿a qué se lo están dando? ¿Al terreno o a la construcción? No especifica. No es una suma, ¿verdad? O sea, no es una suma. No. Terreno y construcción. Entonces yo creo que los portales deberían de abstenerse de dar esa opinión o de vertir en ellos los promedios, porque confunden muchísimo al público, muchísimo, una forma impresionante a los propietarios. Y por eso vemos mantas y letreros y rótulos de casas eternamente en venta, sí, porque el propietario se fue con la creencia de que el portal lo dice. Sí. Pero el portal es una máquina, no tiene contacto con oferta y demanda. Nosotros, los agentes inmobiliarios, tenemos constante contacto todos los días con la oferta, o sea, quien ofrece vender un inmueble y quien demanda, quien quiere comprar un inmueble. Y detectamos necesidades. Sí. Regresando un poquito a lo que tú decías al principio de esta pregunta, que decías, bueno, un propietario, ¿cómo sabemos si quiere una casa de un piso, de 2 o de 3 pisos? Yo siempre también hago esta analogía. El vendedor de cualquier producto o bien, en este caso de bienes inmuebles, es como un cazador. Para un cazador que va al África o Asia a cazar un tigre, un león, un cebú, cualquier presa grande o mediana o chica, primero tiene que estudiar a la presa, estudiar su entorno, estudiar sus costumbres, ¿verdad? Se hace acompañar del guía, estudia todas sus costumbres y a qué hora sale, si es un animal que caza de noche o es un animal nocturno, diurno, y después de estudiarlo, decide a qué horas ir a cazarlo,
en dónde y cuándo. Pero primero tiene que estudiarlo. Nosotros los vendedores, primero tenemos que conocer perfectamente bien a nuestro cliente. Por eso, de ahí, la primera entrevista, el approach, es importantísimo. Empezar a no cuestionarlo porque se va a encapsular el cliente, pero poco a poco ir conociendo a qué se dedica, qué hace, cuántos son de familia. Yo ahorita estoy tocando mucho el tema familia, el tema residencial, porque todo esto tiene que ver con el aspecto residencial. Lo mismo ocurre en forma diferente, pero en el entorno de naves industriales, de terrenos propios para desarrollar. Pero si hablamos del residencial, que es nuestro fuerte, el fuerte de Oscar del Valle, tienes que conocer a tu cliente para poderle enseñar las propiedades acordes a él. Porque a veces el mismo cliente no sabe qué quiere. ¿No? Una materia trascendental en nuestra actividad es la de las relaciones públicas. El estar bien informado. Si yo tengo un cliente que es, a ver, ahorita está el tenis, ¿no? El abierto mexicano. Y conociendo a mi cliente, como digo, como el cazador que conoce a su presa, yo a mi cliente, mi cliente no es mi presa, vamos, sí. Que no se vaya a entender así, sí. Pero a mi cliente, a mi prospecto, porque todavía no es cliente, entonces, y me doy cuenta que le gusta el tenis, le saco el tema que es del abierto de Acapulco, y le saco el tema del berrinche que acaba de hacer este tenista que golpeó, agarró raquetazos la banca del juez, etcétera. Y yo no conozco de tenis, pero te estás informado de las cosas trascendentales que pasan en los deportes, en los negocios, en las finanzas, en las políticas, en la cuestión religiosa, etcétera, para tener un panorama general y poder tener una interactuación con tu cliente, con tu interlocutor, tu cliente, para poder platicarle y que él se suelte hablando. No hay cosa más bonita en las personas que les pregunten de ellos, de lo que ellos hacen. Entonces tú le preguntas a un tenista, a alguien que le apasiona el tenis, oye, platícame un poco porque yo desconozco por qué lo expulsaron, sé que agarró a raquetazos la banca, pero ¿quién es ¿de dónde es? Y entonces el cliente se va a sentir muy cómodo dándote una cátedra de tenis. O si es golfista, lo mismo, o si es nadador, lo mismo. Tienes que conocer sus aficiones, sus gustos, sus deportes, su entorno familiar, sus creencias religiosas incluso, para que tú puedas, el cliente y tú empiecen a encajar, a embonar. Y entonces el cliente te va a tomar de su asesor, pero de alguien con quien se identifica. Nosotros nunca nos podemos hacer amigos de los clientes. Eso vendrá después, cuando se cierre la operación. Antes no, porque entonces, como dicen, se queman los frijoles. Se calienta demasiado, empieza la amistad, te invito a una copa, te invito a mi casa, ven aquí. Y la venta tiene 3 etapas, yo lo comentaba en una de las entrevistas que me hiciste, que es el approach, o sea, la entrada, el acercamiento, el desarrollo y el cierre. Y entonces cuando te empiezas a ser muy amigo de los clientes, que sucede con mucha frecuencia, sí. ¿Verdad? Y te invito, ve fulanita o fulanito, vamos a echarnos una copa, vamos a tomar un café, te invito a mi casa. Entonces empieza a hacer la amistad y entonces ese desarrollo se eterniza y no llega al cierre. Y de repente dicen, oye, ya acabó comprándole casa a otro cuate y vino a comer a mi casa. No, bueno, pues sí, es que tú no hiciste tu tarea de vendedor. Sí. Tú te creíste que vender era ser amigo. No es tu amigo el cliente, tú eres su asesor. Sí. Sí, y se desperdicia el tiempo. ¿Cómo puedo expresar esto? Como que se banaliza todo el tiempo o se hace demasiado, pues sí, largo al punto en que no cierras. Exacto, muy trivial, muy banal, muy simple. Y mientras tú estás haciendo amistad con él, hay otro vendedor que sí está haciendo su labor de ventas. Sí. Que sí le está enseñando propiedades, que sí lo está convenciendo de comprar una determinada propiedad. Sí, como hay que saber medir esa confianza y esa amistad, ¿no? Porque sí está bien que tenga confianza y generar confianza contigo, pero no al grado de que ya son amigos y entonces se pierde el objetivo. Exacto. Sí. Tú tienes que ser muy transparente, que sea abierto, lo que te pregunte contestarle, sí. De tu entorno. Los clientes poco preguntan acerca de tu entorno, pero cuando tú empiezas a conocerlos más y a decirles que te interesas por sus cosas,
No por su amistad, no por su persona, por sus cosas al cliente le vas a caer muy bien. Sí, yo creo que ahí es justo donde radica la importancia de nosotros como asesores inmobiliarios, ¿no? Porque hay mucha tecnología, hay mucha información, hay valores que se inventan por ahí, ¿no? Los portales o el mismo internet o lo que sea. Y hay inclusive asesores que tienen un poco de temor por estas nuevas tecnologías, donde se hace todo demasiado automatizado, demasiado rápido, pero sigue quedando el feeling de un asesor inmobiliario que tiene todo esto que nos estás platicando, ¿no? O sea, Mira, por más tecnologías que existan, por lo menos los latinoamericanos no vamos a comprar una casa nunca, yo creo que por lo pronto en los próximos años, por internet. El internet, los medios de comunicación, los medios de información, de promoción, de publicidad, nos van a dar a conocer la oferta que hay, pero tenemos que ver la casa presencialmente. Y ahí es donde entra el vendedor, sí, a enseñar la casa. Saber enseñar una casa es toda una técnica. Hay vendedores, seguramente te ha tocado ver, que no paran de hablar en una visita. Sí. Entonces distraen al cliente, ocupan la mente del cliente en que el cliente ya está harto, el prospecto está harto de todo lo que está diciendo él o la vendedora. El asesor inmobiliario debe de acompañar al cliente a conocer la casa, irle abriendo los espacios, resaltando cualidades de ciertos espacios, ¿verdad? Pero el cliente tiene uno que dejar que el prospecto vaya viviendo la casa, imaginándose a su familia dentro de la casa, imaginándose sus muebles, qué va a poner en cada lugar, si le cabe la cómoda de la tía Petra que le heredaron y que viene de 3 generaciones y que tiene un copete del tamaño del mundo o no, si va a caber el piano de cola o no cabe el piano de cola, si cuál recámara para cuál hijo, cuál recámara para cuál. Y si uno lo va llenando de información de paja, estéril, el cliente pierde el objetivo de ir vislumbrándose, sintiéndose en la casa. Sí. Hay muchas veces que en la primera visita el asesor debe mantenerse ecuánime con el cliente, sí demostrándole todas las cualidades de la casa, ¿verdad? Pero no va a abrir una cocina y va a decir, mire la cocina. No. Podrás resaltar alguna cosa, la cocina está equipada con estas cosas, señora. Y dejas que la señora se esté el tiempo que quiere en la cocina. No ir como guía de turistas. Sígame. No. En cuanto vea uno que la señora ya descansó de ver la cocina, pasar a otra área. Sí, sí. No, pues es que sí, o sea, definitivamente es una operación entre humanos, ¿no? O sea, es sentir, es oler, es ver, todo que tocas, que te sientes en el inmueble, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que el asesor no va a perder la importancia que tiene un asesor inmobiliario por más tecnología que nos invada, que llegue para nosotros, ¿no? Por más tecnología que nos invada, no nos va a suplir nunca. ¿Cómo nos molesta a nosotros, y esto ya tiene muchísimos años, que hablas a un banco, que hablas a una tienda departamental, que hablas a un lado y te contesta una máquina y de esa máquina te manda a otra máquina? ¿Qué es lo que hacemos primero? Apretar el 0 para que aparezca ya el operador. Queremos oír la voz de alguien vivo. Sí, tienes toda la razón, sí. Yo me desespero y vamos, y no soy un hombre viejo para decir no estoy actualizado en estas cosas, pero lo que quiero es oír la voz de alguien que me pueda entender cuál es mi necesidad, cuál es mi problema en el banco, en la tienda departamental. Sí. Es espantoso estar apretando botones y botones y botones. Entonces, más aún, si vas a comprar la sede del hogar de tu familia, que es tu casa habitación, o tu oficina, o tu nave industrial, o un terreno como reserva territorial, ¿no? O un departamento que le vas a regalar a tu hija porque se va a casar, lo que quieres es contacto humano. Sí. Oye, ahorita que mencionas banco, me hizo pensar en algo. Sí, cuando hablas por teléfono a un banco porque tienes un problema, sí quieres hablar con alguien, ¿no? Pero va más allá. O sea, llegas a la sucursal y quieres hablar. No, es que esto no lo resuelvo yo, lo resuelve el ejecutivo de allá. Te vas con el ejecutivo de allá, resuelves un par de cosas, pero la tercera tienes que hacer la llamada. No te la puede resolver esa persona, sino que tienes que llamarlo. Entonces, se convierte en algo que ni siquiera en persona
te resuelven el problema. Y yo creo que a veces el asesor inmobiliario, luego por eso vienen las frustraciones, porque ni siquiera en persona resolvemos un problema, ¿no? Porque no estamos como realmente cobijando y ayudando a los clientes. Y es ahí donde entra la preparación, que siempre he sostenido yo. Sí. Un verdadero asesor inmobiliario tiene que tener, además de las cosas que comenté hace rato, estar perfectamente bien preparado para resolver el problema en el momento. No hay que déjeme consultar, porque yo quiero que mi cliente, yo como comprador quiero que en ese momento me resuelvan si puedo o no puedo hacer esta cosa. ¿No? Sí. El vendedor, a ver, un vendedor que te va a vender su casa y que heredó y que hay testamento, pero no ha adjudicado y no sabe si puede vender o no puede vender, y el vendedor no tiene conocimientos elementales de derecho, ¿verdad? De que sí puede salir a la promoción y a la venta. Preguntar primero, bueno, el testamento es el único testamento, a reserva de que se hagan las investigaciones pertinentes en las instancias correspondientes. Pero bueno, hay testamentos, sí, todos son mayores de edad, sí, hay conflictos de intereses, no, todos son tienen capacidad, no hay ninguno incapaz, no, bueno, pues es muy fácil, el testamento llévenlo a una notaría, ¿verdad? Notario de su confianza, para que se haga la escritura de aceptación de herencia. Y arránquense. Pero hay quienes, es que pues no puedo vender porque hay intestado. El intestado tampoco es pecado. El intestado, bueno, pues la ley lo prevé cómo se debe manejar un intestado. Sí. Incluso si hay menores de edad, hay un menor de edad, bueno, entonces hay que llevarla judicialmente a la asociación testamentaria. Pero si uno le va resolviendo al cliente esos asuntos durante la marcha de la promoción, la casa, departamento o nave o lo que sea, se va a vender, pero no tiene que estar preparado. Y la preparación es básica. El vendedor tiene que estar preparado, tiene que ser extremadamente administrado. A ti te falla la administración en tu venta, la administración de ventas es trascendental, y parte de la administración es la puntualidad en las llamadas. El cliente dice, llámeme el miércoles a las 12, llamarle el miércoles a las 12, porque tú no sabes si ese día a las 2 de la tarde va a tomar un avión y ya no pudiste hablar con él. Sí. Y no lo registraste, no lo anotaste en tu agenda de llamadas. Ahora hay muchas facilidades con los teléfonos, todo te lo van avisando, todo te lo van informando, ¿no? Tiene que estar uno muy administrado, tener preparación. Oiga, ¿la casa la puedo poner a nombre de mis hijos? Sí, con mucho gusto. ¿Qué opina usted? Darle una opinión. Yo tengo mis opiniones muy particulares al respecto de si ponerla o no a nombre de un hijo o no a nombre de los hijos las propiedades, pero eso ya es una opinión particular que yo les doy a mis clientes. Sí, no, bueno, otra más para el asesor inmobiliario, ¿no? Porque a lo mejor el cliente puede ver los precios de metro cuadrado, pero no sabe que si su documentación está en orden o no, y si no está en orden, ¿cómo ponerle en orden? Exactamente. ¿No? O sea, eso sí no lo puede consultar, ¿no? O sea... No puede consultar nada. No puedes, o sea, no todos, o sea, mucha gente sí, pero no todos tienen la información de que, con el testamento ya puedo vender. No, o sea, hay que hacer la sucesión. Y eso ni siquiera tienen como, pues no tienen la información o no tienen el conocimiento de decir, a ver, con un testamento nada más puedo vender. Ni siquiera se lo imaginan, vamos. O sea, hay cosas en el proceso que no las puedes consultar en internet porque no te imaginas que puedan existir. Y un asesor inmobiliario, sí. Nuestra actividad, pues tú lo conoces mejor que yo, nuestra actividad tiene materia más que suficiente y de sobra para que se cree una verdadera carrera a nivel licenciatura. Sí. Tenemos que tener conocimientos de derecho en las distintas áreas del derecho, pero la principal, el derecho civil, dentro del derecho civil, en materia de obligaciones, en las personas, en materia de arquitectura, conocer de qué es lo que se está usando, sí, ¿no? Sí. De cuestiones de ingeniería, cuestiones de ingeniería también es importante conocer, de interiorismo, relaciones públicas, finanzas, contabilidad. Muchas veces vendemos una propiedad que está a nombre de una sociedad mercantil y se venden las acciones de la sociedad, aunque el fin es vender la propiedad, pero el único activo de la sociedad mercantil es el determinado bien inmueble. Entonces, saber hacer un contrato de la venta de acciones, si conviene o no conviene vender acciones. Yo en principio no soy partidario de ello, pero bueno, cada caso se estudia. No hay dos casos idénticos.
Pero para eso uno tiene que tener preparación y conocimientos y no está obligado todo asesor a tenerlos. Pero si te integras a la actividad inmobiliaria, no te integres como independiente, intégrate a una firma que te respalde para que si tú un cliente es nuevo en esto y un cliente te va a preguntar una cosa, tú sabes que tomas tu celular, marcas a la oficina y hay alguien que le va a resolver el problema a tu cliente. Eso que acabas de decir es importantísimo. Te lo iba a preguntar, pero te adelantaste. O sea, la verdad es que cuando alguien empieza, yo creo que lo mejor es integrarse a una firma, ¿no? Para justo estos respaldos de conocimiento, mientras que vas aprendiendo, aunque se van a presentar 1000 casos distintos en el trayecto, ¿no? Todos los casos son diferentes. Todos. No hay dos casos iguales. Sí. Una vez platicaba yo con una persona, se enojó, creo que también te lo comenté, porque le dije que si ella operaría a su hijo con un curandero. Y me dijo, por favor, no compare mi hijo con mi casa. Le dije, ¿cuándo construyó su casa? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo la construyó? Pues con mucho esfuerzo. Sacamos una hipoteca, con hipotecaria Bancomer, lo tengo muy presente en esa época. Eso fue en los 60. ¿Cuánto tiempo ha vivido en su casa? Pues 30 y tantos años. Ok. ¿Cuánto sacrificio le ha costado a usted y a su esposo poder conservar la casa sin tener que venderla para solventar épocas de crisis? Porque hay épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Sí. Nadie se salva de eso. Sí, sí. Y para no tener que disponer del bien, del patrimonio, de este patrimonio de ustedes como matrimonio, ¿qué sacrificios ha implicado? Muchísimo. Bueno, ¿cuántos años de sacrificio? Bueno, es casi un hijo. O sea, no es un hijo, pero es casi un hijo porque está el esfuerzo de usted y de su esposo, o de usted y de su esposa, dependiendo del caso, están ahí, en un bien tangible. Entonces, lo va a poner en manos de alguien improvisado, advenedizo, porque es tan común que, oye, fulanito está sin hacer nada porque pues ya no trabaja en donde trabajaba, en la empresa lo corrieron, y pues denle a vender la casa de la abuelita, que no hay quien la venda. Y la vendió coincidentalmente porque se la compró el vecino. Y se desarrolló todo fácilmente, fueron con el notario amigo de la familia, y fue un desarrollo natural, sencillo. Pues el señor ya se siente inmobiliario, porque cobró una comisión y se metió algunos pesos. Y al rato pone ya su grupo inmobiliario, donde él es el asesor, él es el director, él es el mensajero, él es el rotulista, pero ya grupo inmobiliario no sé qué. Y esos son los que desprestigian muchísimo la actividad nuestra. Sí. ¿No? Son, como digo yo, los ambulantes, el ambulantaje que hay para el comercio establecido, el comercio serio, así, pero está repleto de esos vendedores. Sí. Yo no estoy en contra de que se integren a la actividad inmobiliaria, que todo el mundo que se quiera integrar a la actividad inmobiliaria se integre, pero que se integren adecuadamente. Hay muchas firmas muy serias a las que se pueden integrar, donde pueden aprender y posteriormente independizarse, pero que se independicen con seriedad, con formalidad, con ética, porque van a prestar un servicio a un tercero donde van a poner en manos de él o de ella un patrimonio muy importante. Porque no importa el costo de la vivienda, o de la nave, o del departamento, o de lo que sea. Lo que importa es lo que representa para el propietario. Para un propietario, a lo mejor un departamento de 800,000 pesos representa mucho más esfuerzo y dinero en su proporción que para el que compra una casa de 50 millones de pesos. Porque el que compra un departamento de 1 millón de pesos a lo mejor se está endeudando con 800,000. Y el que compra una casa de 50 millones de pesos a lo mejor tiene 200. Sí. Entonces, la importancia que le debes dar al cliente es enteramente igual. El que te compra una propiedad de un precio determinado que el de un precio determinado más Y. No, es increíble. Oye, qué interesante, ¿no? Porque así de la plática como que puedo saber que un asesor inmobiliario, o puedo como inferir, te enfrentas a muchísimos problemas, pero ¿cómo puedes evitar esos problemas con conocimiento cuando empiezas ingresando en una firma que te ayude, que te apoye? Y con lo que empezamos, ¿no? De que si una propiedad tiene algo negativo, pues hay que entonces enfocarse a lo positivo. No hay propiedades perfectas, pero siempre hay algo positivo que podemos resaltar de la propiedad, ¿no? Yo creo que todas las propiedades tienen algo positivo, todas entonces algo negativo. Y me encanta esto que dijiste, a ver, vamos a la calle y a ver cuántas casas hay aquí, pues todas estas, incluyéndote, ¿no? Sí. Viven en esta calle. ¿Y cuántas se han revendido, no? ¿Cuántas se han revendido? Sí.
No, súper interesante. Hay un dicho, ¿no? De las abuelitas que siempre hay un roto para un descosido. Sí, ándale, sí, sí. Oye, eso queda muy bien. ¿Cuántas veces ves a un traje espantoso y luego se lo ves puesto a determinada persona? No. Sí, no, o bueno, como asesores, la verdad es que a veces uno se equivoca y dices, ay, que te dan una casa y dices, está horrible, o sea, ¿quién va a querer vivir aquí? Y la tomas, haces todo y bueno, la promueves y demás, pero sí encuentras quién vive ahí. Claro. O sea, sí encuentras. Me encantó la frase, siempre hay un roto para un descosido. Sí. Digo, ahora que estamos con tantos problemas de lenguaje y hay tantas susceptibilidades, que si el lenguaje dice algo feo y por qué lo dices de una manera tan drástica y todo, pero la verdad es de que, ok, entonces siempre hay un match. Siempre va a haber un comprador, hay que encontrarlo. Para eso nos contratan los propietarios. Sí. Para encontrar un comprador. Pero para encontrar ese comprador, pues tengo que atender a 200. Es como siempre en las pláticas de ventas que doy, el vendedor tiene que ser también como un cazador. Te vamos a suponer que pasa una parvada de patos y tiras con un rifle una sola munición, es muy difícil que le pegues a un pato. Sí. Tienes que ser un experto, un gran tirador. Pues mejor saca una escopeta y que aviente 200 perdigones y seguramente va a caer un pato. Andale. Así somos los vendedores. Los vendedores tenemos que tener un universo enorme de posibles, de prospectos, posibles clientes, para que uno nos compre. Nada más queremos que nos compre uno, no queremos que nos compren 10. Esa casa es para un cliente, sí. No va a ser copropiedad. Bueno, pero tenemos que tener muchos prospectos y tenemos que trabajar con ellos. Sí. Tenemos que ir por clientes que no están buscando propiedades. Sí. Hay gente que no está buscando, y los asesores inmobiliarios muchas veces nada más se circunscriben a la gente que les llama para pedirles informes por determinada propiedad. Oye, ese es otro gran tip que nos das, ¿eh? Porque la verdad es que está uno esperando a que llegue el comprador y también los compradores se buscan. Hay que ir por ellos. También hay que ir por ellos. Así como va uno por los propietarios, como que muchas veces te concentras mucho en ir por propietarios y el comprador ya va a llegar, ¿no? Porque anuncias el inmueble y van a llegar los compradores o los posibles compradores. Pero también hay que ir por los compradores. Totalmente. ¿Cómo va uno con los compradores? Bueno, pues debes de tener en tu empresa una base de datos de los clientes que te han comprado en los determinados años con un pequeño historial de tu cliente, de su entorno. Es por eso que digo que debes de conocer muy bien a tu cliente. Entonces, oye, a este cliente le vendí esta casa cuando tenía hijitos de 8 años, de 6 y de 4. Y esto fue hace 10 años. Este cliente seguramente, porque era un abogado exitoso, trabajaba en una firma exitosa de las grandes de México, seguramente ya le queda chica la casa y sus hijos ya requieren y seguramente ya tiene capacidad para una casa en una zona residencial mejor. Entonces le hablas por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, hace 8 años o 10 años te vendimos una casa, nos compraste. Creemos que a lo mejor ya pasó el tiempo de esta casa, que ya cumplió su cometido y que ahora a lo mejor te conviene que... Oye, fíjate que no habíamos pensado en eso, pero sí tienes razón, estamos ya apretados en la casa. Pues te puedo ofrecer... Sí, pero mira, no tengo con todos los recursos. Oye, tengo un broker hipotecario. Y ahí es donde va uno por el cliente. Nosotros hemos vendido muchísimas casas así. Muchísimas casas así. Mira, yo recuerdo hace muchos años tenía yo un gran vendedor. Alejandro se llamaba él. Se llama, porque vive todavía, nada más que dejó la actividad inmobiliaria. Y yo en mi oficina me estaba haciendo una entrevista a un periodista y cliente y amigo de la empresa. Y nos acababa de comprar una propiedad y la estaba remodelando. O sea, estaba gastado él. Sí. Y terminando la entrevista, entró Alejandro a mi privado, donde estaba él haciéndome la entrevista, y dijo, licenciado fulano de tal, le quiero ofrecer una casa que tengo ideal para usted. Le dice, oye, ¿está usted loco? Les acabo de comprar una casa, la estoy remodelando. O sea, no me he ni cambiado esa casa. La casa era en la colonia Narvarte, la que nos había comprado, y él estaba ofreciendo una super casa en Coyoacán, pero una casa preciosa. No, sí, mire, déjeme enseñársela. Él olía las ventas, pero además sabía hacerlo. Ajá. Tenía técnica, dijo, está en Talca. Y el cuadro dice, es una casa así y así. He pasado por ahí muchísimas veces y cada vez que la veo se me cae la baba. Se la enseño. No me va a alcanzar. Se la enseño. Vamos a verla. Lo primero es que la vea usted. Sí.
Le encantó, entonces me habló y me dijo, oye, Edgardo, me encanta la casa, ¿qué podemos hacer para que me quede con la casa? Entonces ahí entra ya la habilidad del Azor de cuadrar todo. Los propietarios eran unos hermanos que eran copropietarios de muchos inmuebles, entre ellos de esta casa, y les dije, oye, te hacen una propuesta de tanto, te pueden pagar tanto ahorita y tanto en tanto tiempo. Se cuadraron las cosas y finalmente se quedó con la casa. Pero era un cliente que no, era una persona que no estaba buscando casa, estaba buscando terminar sobre la reconstrucción de su casa. Y luego nos dio a vender su casa y recuerdo muy bien, se la vendimos a un italiano que quedó feliz con esa casa. Increíble. Pero bueno, anécdotas como esas te puedo contar muchísimas, ¿no? Sí. No, padrísima plática, Edgardo. La verdad es de que me gusta todo lo que hemos platicado, lo que nos has dicho. Tu experiencia es de verdad increíble, impresionante. Y yo creo que todos aquí los que te estamos viendo, yo escuchándote aquí en vivo y los demás que te vean después, es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza. Muchas gracias porque de verdad yo creo que aquí es donde reside el valor del asesor inmobiliario en todo esto que nos estás diciendo. De pronto nos perdemos en un mundo de tecnología, modernidad y cosas diferentes, raras, pero lo básico siempre será lo más importante. Y tú me dijiste con tu experiencia, en toda tu plática, cosas que de verdad no debemos perder de vista. Increíble, increíble, de verdad. Sí, la tecnología nos va a acercar a los clientes, a los prospectos. El vendedor finalmente son humanos, no máquinas. Exactamente, exactamente. Y cosas, ¿no? Que no hacemos y que ahorita nos diste una serie de cosas que debemos hacer. Empezar por hacer esas cosas y luego ayudarnos con toda la tecnología y con todo lo nuevo, ¿no? Pues muchísimas gracias. De que ellas a ti, al contrario, por esta invitación, sí. Ojalá sea de utilidad. ¿Seguro? Para quienes están iniciándose en el campo de los bienes raíces. Es una actividad que los invito a que la estudien, se preparen, se conecten con ella. Es hermosísima, es apasionante. Tengo 45 años y no estoy cansado ni arrepentido de ejercerla desde hace 45 años. No, pues increíble, muchísimas gracias, Edgardo. A ti, Jazz, al contrario, es un gustazo estar otra vez contigo. Sí, también para mí, de verdad. Muchas gracias.